Creo que el estar sentado en esa silla es misericordia del Señor y viene de Dios. El estar con salud es un favor de Dios, es un don de Dios, es un regalo dado por el Señor, creyendo que el Señor hasta aquí incluso nos ha guardado. Y hasta aquí podemos decir, como dijo el profeta Samuel, en primera de Samuel, Ebenezer, y hizo un altar y levantó una roca y dijo, esta es la roca de ayuda, esta es la roca que hasta aquí el Señor me ha ayudado. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿O no ha leído esa parte de la palabra? ¿O no sabe que el Señor es el que alienta nuestras vidas, el que nos toma, el que nos asia de su mano derecha? ¿Usted sabe eso? Sí. Gloria a Dios. Tenemos por qué darle gracias. Sabemos por qué darle gracias al Señor también. Porque los favores del Señor, incluso el Señor obra sin que nosotros nos demos cuenta muchas veces. El Señor dice la palabra del Señor que Él da y responde más abundantemente de lo que usted ha pedido. O sea que el Señor no nos paga conforme a nuestros actos, conforme a nuestras obras, ni de concupiscencia, ni mala, ni de la carne, sino que nos paga con amor eterno, porque eso dice en el profeta Jeremías, y le dijo al pueblo, con amor eterno te he amado, por cuanto te he prolongado mi misericordia, por lo cuanto te he prolongado mi misericordia, por lo tanto, Dios ha prolongado su misericordia para con todos los que estamos aquí. Yo le pregunto algo a usted, si usted le hiciera daño a 1000 personas, ¿usted las perdona a las 1000? Eso es lo que el Señor ha hecho y ha perdonado a miles, millones de personas en todo el mundo. Y al Señor no le ha importado si ha matado, ha robado o ha dicho una pequeña mentira, entre comillas, porque para el Señor todo es mentira. Todo es pecado. La factura es diferente. Eso sí es diferente. Pero nos vamos a ir rápidamente a la palabra. Me dijeron que iban a grabar la palabra y me dijeron que mandara también un saludo de parte de la iglesia. Es una bendición el poder hablar en público la palabra con libertad. Es una bendición poder recibir la palabra no adulterada, la palabra que cambia las almas, la palabra que transforma las vidas, que da nuevos caminos a personas que íbamos por un mal camino. La palabra lo dice y dice que íbamos por el camino ancho, donde muchos iban, y en esos iba usted. Iba yo, pero ahora el Señor ha tenido misericordia y me puso en el camino angosto, en el cual si Él me ha puesto en ese camino angosto, Él me ayudará a caminar en ese camino angosto, porque dice la palabra de Dios que ligera es su carga y fácil de llevarla, pero la carga que pone el mundo es difícil de llevarla, porque al final trae consecuencias eternas, trae un precio eterno, en el cual la persona está en la inconsciencia de su alma y no entiende que se va a perder. Y ese es el mensaje más glorioso que yo les puedo dar, que hay una salvación, que hay una puerta abierta, que Jesucristo es la puerta, es el camino, es la verdad, la única verdad que hay en el mundo, en el cual los amigos que nos ven también por el internet pueden entender esto, igual que usted lo entendió un día. Nos vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 12. Versículo 2. Si hay una persona que va trayendo Biblia, puede compartir con el que está a la par. Y si no lo hay a los versículos, puede ayudarle a buscar. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 12. La palabra se lee en el nombre de Cristo Jesús, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y a la letra dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, decía Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el enviado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Se puede sentar, hermano?
Gloria a Dios, quiero meditar bajo el tema siervos limpios y la administración. Siervos limpios y la administración. Cuando nosotros hablamos prácticamente de siervo, a nosotros se nos viene a la mente personas que sirven, y en realidad el significado de la palabra siervo es una persona que sirve, es una persona prácticamente que pone su vida en servicio. En la antigüedad prácticamente había gente que se sometía como esclavo a muchas personas que tenían las posibilidades económicas. Pero cuando nosotros nos venimos y nos adaptamos al tiempo en el cual vivimos y nos adaptamos en el seno de la iglesia, nosotros podemos decir que un predicador es un servidor de las personas, es un servidor de Dios, es una persona que sirve a las personas, que sirve a aquellos que son llamados, a aquellos que son escogidos. Un diácono puede ser un servidor, es un servidor y tendría que ser un servidor. Prácticamente Pablo le exhorta a Timoteo que la iglesia que predicaba, que él administraba, que Dios le había dado, que había requisitos incluso para los diáconos, incluso para los obispos, que eran también los ancianos. Para el ministro prácticamente, para un pastor, para un evangelista, para un profeta, la palabra servidor le queda cabalito, como anillo al dedo, porque la labor de una persona no es enseñorearse prácticamente de las ovejas. Dentro de la iglesia del Señor nosotros sabemos si la palabra servidor significa prácticamente aquel que está bajo autoridad. Lo podemos decir diferente. ¿Quién sería un servidor hoy en día? Una persona que trabaja como doméstica en una casa. Esa es una persona, tiene un patrón el cual se sujeta, en el cual el patrón dice, ella hace, en el cual un patrón, por un ejemplo, en una empresa, un patrón manda, la persona que está asalariada obedece. Lo mismo prácticamente, la misma idea es en el Evangelio. Nosotros nos hemos puesto en servicio de parte de Dios, pero el servicio dentro de la iglesia de Dios no es dado por los hombres, es llamado directo por Dios. El que arde en nuestros corazones servir, el que arde en nuestros corazones tener el don de exhortar en la exhortación, el don de servicio en el servicio, el don de enseñanza en la enseñanza, porque eso habla Romanos capítulo 12, versículo 4, 5, 6, 7 en adelante. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, es una capacidad sobrenatural que el Señor unge a la persona, en el cual arde en su interior un don espiritual. Ese don espiritual lo capacita a la persona para ministrarlos a otra persona, para ponerlos por obra. En otras palabras, se convierte en un servidor de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, bajo el señorío de Cristo, y recibe instrucción de Dios. Esta es una persona prácticamente que es llamada por Dios. El hombre paga, secularmente hablando. El hombre le puede pagar a una doméstica, a una persona asalariada, recibe, aparece en una planilla. Y es algo muy interesante, tiene servicios sociales, tiene seguro, tiene AFP, tiene prestaciones, incluso puede llegar a tener bonos, pero dentro del ambiente espiritual sabemos que la bendición viene de Dios, sabemos que el que paga es el Señor. Servimos no al ojo como que sirviéramos al hombre, como que sirviéramos a un pastor, no como que me sirviera 100% a usted. No es como que ella me dice, mira hermano, venga y sírvame. Ella me está llamando. El llamado que nosotros tenemos es una vocación, que no es por salario, no es porque me van a dar algo más. Cuando nosotros hablamos de servicio, prácticamente la idea, yo creo que todos los que estamos aquí, la tenemos que dar. Entendemos lo que es servicio. Una persona que da, pero sin recibir de los hombres, sino que recibir de Dios, prácticamente. La bendición en la administración, prácticamente los dones se reciben de Dios, la salvación se recibe de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo la ha dado porque inspiró a los santos profetas que hablaron y profetizaron y quedó exclamada en lo que nosotros tenemos como Santa Biblia, como la Biblia, como la Escritura. Y así nosotros podemos llegar a entender que Dios a través de la historia ha llamado siervos, pero para ser siervo del Señor y estar en el servicio con el Señor, como lo vuelvo y lo repito con lo que le dije al principio, el tema es siervos limpios y ministración limpia. Porque para que nosotros estemos en el Evangelio, para poner un ejemplo, para que usted esté en el Evangelio, ¿usted fue llamado por obra o fue llamado por gracia? Por gracia, porque esto es de gracia. Pues sí, pero es de Dios. ¿Por qué? Porque es un don. ¿Qué significa gracia? Un don merecido, algo que usted no se merecía.
Pero el Señor no nos pagó conforme a nuestras obras, sino que nos dio algo mayor, nos dio algo mejor, algo que el mundo no nos pudo dar y no nos va a poder dar, sino que solo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de siervos limpios, en esta palabra que acabamos de leer, nosotros vemos a Jesús y es muy conocida. Creo que cuando nosotros hacemos bautismo en muchas iglesias hacen el lavacro de pie y lavan los pies después del bautismo, que han estado en vigilia, lo hacen y lo practican. Incluso a mí, cuando yo me bauticé, hicimos esa práctica o esa ceremonia, si lo podemos llamar así. Hoy en la iglesia eso no se hace. Pero ¿qué Jesús estaba enseñando con eso si no lo hacemos? Jesús estaba enseñando algo. ¿Alguien se acuerda de este pasaje que acabo de leer? Amén. Cuando Jesús lava los pies, ¿qué es lo que sucedió? Pedro le dijo. Nadie lo ha leído. Pedro le dijo. Pedro se quería negar a que le lavaran los pies. Amén. Y que Jesucristo le dijo de que tenía que dejar su lugar. Sí, gloria a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, dice la palabra del Señor que Jesús venía con sus discípulos. Que Él venía por una región en la cual estaba llena de polvo. Era prácticamente una tipo vereda, si lo podemos decir así. Jesús llega hasta un punto en el cual reúne a sus discípulos. Él, si usted lee aquí la palabra del Señor, Él dice, yo he bajado del Padre. En el capítulo 13, versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice la palabra del Señor. Él estaba reconociendo que Él prácticamente había sido enviado por Dios y Él había venido a esta tierra a algo, que Él después lo dice, pero lo vamos a leer más adelante. Dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Sigue diciendo el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces le vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le pregunta y le dice el versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo primero que usted ya se puede esta historia, la acabamos de leer. Lo que me llama la atención de esto es que Pedro se opone a lo que Jesús quería hacer con él. Prácticamente nosotros podemos encontrar en esta palabra del Señor y podemos traer mensajes diversos en este pasaje. Podemos traer el sujetarnos a la autoridad, el ser obedientes al Señor, el caminar en obediencia, el vivir bajo el señorío de Dios. Podemos también agarrar un ejemplo de humildad. Podemos agarrar de que como el Señor vino a hacer, nosotros también teníamos que hacer, y Él lo dijo distinto. Él dijo, porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, dijo Jesús, ustedes también hagan, dijo Jesús. Y podemos hallar mucha enseñanza en todo esto. Y podemos comprender todo eso que le acabo de decir, porque usted lo sabe, ¿verdad? ¿O no? No sabe. Aquí, en el versículo 7, ¿qué es lo que dice? Pedro, ¿tú comprendes esto? El Señor se acababa de levantar. Él puso su vida como un siervo en ese momento. En otras palabras, ¿qué era un siervo en la antigüedad? Un esclavo. Era un esclavo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Se estaba poniendo como siervo, lavándole los pies a cada uno de los discípulos. Pero Pedro y los discípulos dijeron, no, es que el maestro está haciendo lo de la costumbre del pueblo de Israel. Pero en ese momento Jesús tomó la idea de lo que a él mismo también en ese momento le iban a hacer, que le iban a lavar los pies. Pero al ver que el criado de esa casa no llegaba, Jesús se ciñó, se quitó su manto, se puso una toalla en la cintura y él agarró un lebrillo. Se puede tipificar un lebrillo como una olla grande. En ese tiempo prácticamente puede ser un recipiente de marfil, un tipo guacal como nosotros lo conocemos. Él agarró agua en ese lebrillo. Él tomó agua, se ciñó su lomo, él agarró la toalla y él vino y se puso a hacer la labor que no le tocaba hacer a él, sino que le tocaba hacer al que servía en esa casa. En otras palabras, la gente adinerada de ese momento, las personas que lo visitaban, cada uno tenía como un tipo sirviente. Y cada vez que llegaba la visita, le enjuagaban los pies. Era como un buen recibimiento a ese hogar, a esa casa. Eso sucedía en ese tiempo. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús se quita su manto y Él empieza a enjuagar los pies de los discípulos. Pero uno dice, no, Jesús, no me laves a mí.
yo no quiero ser lavado por ti, yo te quiero lavar los pies a ti, le dijo. Era algo lógico lo que estaba sucediendo, pero la respuesta de Jesús es bien reveladora. ¿Quieres saber por qué? La palabra de Dios dice, ¿comprendes eso? ¿Qué revelación hay que me laven los pies? ¿Qué manifestación de Dios o qué beneficio hay que me laven los pies? Además de todo lo que ya le dije, que nos enseña mucho la palabra del Señor en humildad, en ponerme por servidumbre de aquellos en los cuales yo soy mayor. No sé si me logré entender, porque Jesús era mayor ahí, ¿sí? Pero Él tomó el ejemplo y se puso como un siervo asalariado, aunque nadie le pagó nada. Por eso dice la palabra de Dios que Él no nos paga conforme a nuestras obras. Por eso dice la palabra de Dios también en Lamentaciones, que Dios es grande en misericordia, prácticamente que Él hace salir el sol para buenos y para malos, y Él prácticamente lo hace poner también. Por causa suya y por causa de que usted tiene misericordia, el Señor hace salir el sol día tras día. No por los malos, sino que por usted. Porque el Señor todavía tiene misericordia. No porque Dios, dice la palabra del Señor, que por nuestras obras ya hubiéramos sido consumidos. Y no lo ha hecho eso. No nos ha pagado conforme a eso. Entonces, si Jesús era mayor, y después en el versículo 7 le dice, ¿comprendes esto? ¿Qué es lo que Jesús le estaba tratando de enseñar a los discípulos? Que ellos no comprendieron y que Pedro no había entendido. Primero es la ministración que del cielo baja. ¿Cómo es eso? El comprender lo que Jesús estaba enseñando era algo más grande que estaba detrás del agua, que estaba detrás del acto que Jesús estaba teniendo. Si yo vengo y le lavo los pies a alguien de aquí, ¿qué recibe? ¿Qué recibe en su alma? ¿Qué recibe del Señor? ¿Recibe un don espiritual? ¿Recibe una bendición material? ¿Recibe algo del Señor? ¿O qué recibe? Pero Pedro recibió algo ahí que está debajo de la letra, esto que le estoy diciendo. Que el Señor le dice, Pedro, ¿comprendes esto? Yo le pregunto a usted, ¿usted comprende la salvación que tiene? ¿O todavía hay que preguntarle? ¿Comprende cómo actúa el Señor todavía o todavía hay que preguntarle? Eso es lo que estaba diciendo el maestro, prácticamente. Si yo vengo, con todo respeto, si yo le lavo los pies, ¿qué recibe? ¿Recibe una salvación? ¿Recibe un don espiritual? ¿Recibe algo? No. Ya le voy a explicar algo que el Señor les estaba enseñando, porque más abajo en el versículo 12 que acabamos de leer, le dice, si hicieres esto, seréis bienaventurados. Seréis bienaventurados. Voy y avanzo un poquito más. Versículo 7 lo vuelvo a leer. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, Pedro, mas lo entenderás después. Sigue diciendo el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió una respuesta en la cual usted y yo no nos queremos encontrar en este momento. No nos queremos hallar prácticamente en la respuesta de esta pregunta. No nos queremos prácticamente hallar en este momento. Porque dice, Jesús le respondió, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Pedro empieza a entender algo mayor de lo que Jesús le estaba enseñando. Cuando nosotros hablamos de siervo, nosotros entendemos que hemos recibido del Señor algo. Recibimos la palabra del Señor no adulterada, recibimos la administración del Espíritu Santo, pero la palabra del Señor me habla en Proverbios, me habla en Primera de Pedro, que hay muchos creyentes que son como la puerca, y me habla también la palabra del Señor que son algunos comparados al animalito que nosotros conocemos como un chucho, perro. No lo quiero decir eso. Eso es lo que habla la palabra cuando no la cumplimos. Entonces, ¿qué sucederá si el Señor nos habla de que somos esos dos, o nos compara a esos dos animalitos? ¿Qué pasa? Que en nuestras vidas espirituales nos estamos ensuciando. Siervos limpios de lo que el Señor quiere. Santidad en el servicio de Dios.
¿Para qué? Para poder ministrar con libertad, para que en mi conciencia no haya nada que me acuse, para yo tener libre acceso a la revelación de la palabra. Porque hoy el Señor prácticamente le dijo a los servidores que tenían que estar aquí, que tenían que reconciliarse, porque lo que quiere el Señor día a día, no solo de ellos, sino de todos, es que nos guardemos en santidad, es que vivamos para el Señor, es que reconozcamos que nuestra dependencia viene del Señor. Amén. ¿O no? Viene del Señor. Entonces, cuando el Señor baja y viene nuestros espíritus, y a veces prácticamente el Señor habla, porque el Señor habla. El Señor no se queda callado aquel que tiene una pregunta. El Señor prácticamente ya nos dio la salida, ya produjo un camino aún más excelente, dice la palabra de Dios, para que lleguemos al altar de Dios, al trono de gracia, al trono de misericordia. Entonces nosotros tenemos libre acceso al trono de Dios. Cuando nosotros tenemos libre acceso al trono de Dios, ¿por qué lo tenemos? Porque el Señor nos ha lavado con su sangre, porque el Señor nos ha redimido de pecado, porque el Señor ha quebrado los cerrojos de bronce y nos ha hecho libres. Porque la palabra de Dios dice que por la unción se rompen los yugos. ¿O no? La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Usted es libre? Amén. Gloria a Dios, porque puede decir amén. Hay personas que les acusan su conciencia y no pueden decir ni un simple gloria a Dios, ni un simple amén. No pueden servir delante del Señor porque se sienten acusados. ¿De qué? Del pecado que están haciendo. Avanzamos un poquito más. El Señor le dice, tienes que ser lavado. Prácticamente Pedro toma una actitud prácticamente radical y dice, no solo me laven los pies, lávame todo, porque yo quiero entrar ahí. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero vivir contigo, yo quiero estar en comunión contigo. Yo quiero tomarme de tu mano día a día para avanzar y caminar en este camino que es amplio, que es difícil. La palabra de Dios dice en Hebreos que nosotros tenemos que correr esta carrera con paciencia y tenemos que tener cuidado con el pecado que nos acecha. En otras palabras, que viene atrás de nosotros queriendo retomar nuestras vidas, tomar ventaja. ¿Cómo así? Tenemos una lucha viva contra carne, prácticamente que es contra el espíritu y la carne. Eso es el cuerpo prácticamente. ¿Usted tiene pasiones? Sí las tiene. Todos las tienen. Pero el problema es tener pasiones desordenadas. Ese sí es el problema. Y cuando nosotros venimos al Evangelio prácticamente, yo para estar haciendo esto, si no le estoy comunicando nada, déjenme decirle, o a usted le hace falta limpieza, o a mí me hace falta unción, o a mí me hace falta palabra. Pero si usted está recibiendo la palabra de Dios, recíbala con mansedumbre, con humildad. ¿Para qué? Para que por esta palabra poder ser limpios. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oró, le dijo algo muy interesante: ustedes ya están limpios por la palabra que he hablado. Entonces la palabra es agua, la palabra limpia nuestras vidas de algún error, de alguna confusión que nosotros tengamos. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra dice en Santiago que es como cuando nosotros reflejamos nuestro rostro en un espejo. Eso es la palabra, el verme cara a cara en lo que yo soy. Pero Santiago también dice que hay venidores olvidadizos, que hay personas que se olvidan como cuando se ven en el espejo y después se van y se olvidan cómo están. Si tiene un pelito salido por aquí, usted se olvida, usted no sabe. La hermana ya está tocando, ¿verdad? O por un ejemplo, hay personas que a veces se ponen al revés cositas. Se ponen al revés cositas y cuando sale, la gente le dice, hermana, o persona, mire, anda al revés esto. ¿Qué es eso? El no estar atento a lo que está haciendo, el no estar firme en la palabra del Señor. Entonces, cometemos errores muchas veces por lo mismo, porque no nos hemos dejado lavar por el Señor, porque no nos hemos dejado corregir por el Señor. Gracias a Dios que es una iglesia profética, que el Señor no solo habla por la palabra, sino que habla por voz de otras personas. Prácticamente Dios toma a las personas por el don y da un mensaje claro a la iglesia y puede redarguir. Asimismo, no pueden haber personas que tengan dones o que prediquen la palabra, pero con un consejo te están diciendo que está en error. Eso es ser ministro. Si usted tiene
de Dios, has recibido de Dios algo, ministralo a nosotros como buenos administradores, dice 1 Pedro capítulo 4, versos 10 y 11. Y cada uno ministre conforme al don que ha recibido, al don de la gracia de Dios. En otras palabras, aquí todos tendríamos que tener un servicio. Entonces, aquí cada uno de nosotros tendríamos que tener un don espiritual de Dios. Cada uno de nosotros tendríamos que anhelar los dones mejores, como lo dice Pablo. Entonces aquí cada uno tendríamos que anhelar, si estuviéramos totalmente limpios y queremos poner nuestras vidas en servicio para el Señor, tenemos que prácticamente leer la palabra. ¿Para qué? Para evangelizar. Es otro medio para nosotros ministrar a otras personas, para nosotros hacer volver a las almas inconstantes al camino correcto. Pedro prácticamente le dice al maestro: Señor, si es así que vas a cortarme, si es así prácticamente que me vas a traer del libro de la vida, o no voy a tener mi parte en el reino de los cielos contigo, Jesús, lávame todo. Pero Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice la palabra del Señor. Jesús viene y les pone un ejemplo y les dice: si ustedes ya se lavaron en la mañana, ahorita hemos venido por el camino, ustedes tienen sucios los pies. Lo que tienen que lavar es los pies y no todo su cuerpo, Pedro le dice. ¿Qué le estaba tratando de decir el Señor a Pedro? Si Pedro no lo comprendía, ¿qué le estaba tratando de decir? Su caminar en el Evangelio. En el Evangelio todos ya hemos obtenido una salvación. Hemos sido lavados, regenerados, limpiados, hemos nacido de nuevo por la unción del Espíritu Santo y por el agua de su palabra. Hemos nacido de nuevo. Nos hemos arrepentido, hemos confesado, hemos creído en nuestros corazones. Pero a Pedro le dice: Pedro, hay alguna parte de ti que está sucia, tienes que lavarte. Si tú tienes limpia, por un ejemplo, tu alma, tienes limpia, por un ejemplo, de malas obras, tu pasado. Por un ejemplo, hay personas que roban o que robaban y todavía sienten esa tentación de robar. O unas personas que se echaban con las mujeres que la cual no era la suya y ahora sienten esa tentación. O hay personas que sienten tentación de tomar bebidas alcohólicas o de drogarse o de fumar. Todavía sienten esa tentación, pero han sido lavados, pero han nacido de nuevo, pero han sido santificados, han sido llamados, han sido escogidos, han sido puestos en un ministerio de liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué nos hace falta? Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro: se necesita lavar aquello en lo cual está flaqueando, Pedro. Tenemos que afirmar aquello en lo cual todavía patoqueamos. La palabra de Dios lo pone con esta idea y dice que los ojos del camino no se salgan de ese camino, sino que fuérzalo a entrar sobre el camino. ¿Para qué? Para que vaya correctamente por el camino. La palabra de Dios lo dice, que la semilla incluso cae sobre corazones inconstantes. Que tenga a un lado la palabra, que no haya raíz la palabra del Señor, la semilla del Señor. Y esas son clases de cristianos que están dentro de la iglesia, clases de corazones distintos, 4 tierras distintas, 4 corazones distintos, 4 maneras de pensar dentro del Evangelio distintas. En la cual de muchas, o en las 3 que habla el Señor, en la cual la tierra no son fértiles, en la cual las tierras no son fértiles, no da su fruto la semilla, dice la palabra del Señor que si hay una que sí da fruto. Y esas son aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra. En otras palabras, si usted oye la palabra que es agua, sus pasos serán limpiados, su vida será limpiada, su caminar será transformado en un camino de bendición, porque sus pensamientos estarán siendo transformados. Todavía hay mucho en el cual el Señor está obrando en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, en la cual cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro sentido, como pasaba en el tiempo de Nehemías, que Nehemías leía la palabra del Señor y todos decían: amén, así es, y todos ponían su sentido, dice la palabra de Dios, a lo que Nehemías leía al pueblo. Todos entendían lo que Nehemías estaba hablando al pueblo. Nosotros tenemos que poner el sentido, nuestra mente, nuestros corazones. ¿Para qué? Para que sean afirmados nuestros caminos, nuestras vidas. A Pedro le dijeron: Pedro, mira, te voy a explicar esto. Tú estás diciendo que te lave todo, pero yo solo de ti necesito que se sea lavado tus pies. Y el versículo 12 que leímos dice
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis qué os he hecho? Yo le pregunto al Señor y siempre le digo: Señor, yo comprendo tu evangelio, yo comprendo esta salvación que dice Hebreos capítulo 2, dice en adelante que no descuidemos una salvación tan grande que se nos ha dado. Y la palabra de Dios me sigue diciendo que tengo que vestirme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre creado según Dios. ¿Y cuál es ese hombre creado según Dios? Es conforme al modelo de la palabra del Señor. Que yo puedo limpiar mis caminos, puedo transformar mi mente. La palabra de Dios dice que tengo que renovar mi mente con la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice eso, para que usted también compruebe cuál es la voluntad perfecta y santa y piadosa del Señor. Para que usted la compruebe. Yo ya la compruebe, parte de la voluntad del Señor. Ya tengo mi salvación. Prácticamente vivo en el camino del Señor. Igual que usted. Usted ha recibido una limpieza de parte de la sangre del Cordero que fue crucificado. Todos lo tenemos esto, pero estamos en un caminar, en un proceso en el cual el Señor va a perfeccionar su obra hasta el día que Él regrese. ¿Por qué? Porque lo corruptible tiene que ser cambiado en incorruptibilidad. Esto mortal tiene que ser absorbido, dice la palabra del Señor, por la vida del Cordero. Entonces, día a día nosotros tenemos que ser esponjas espirituales. Absorber la vida del Señor, la vida del Espíritu. ¿Para qué? Para nosotros poder cumplir esta palabra. El Señor les dijo a aquellos que se querían ir: dure a su palabra. ¿Quién la va a poder llevar? Esa palabra que ellos dijeron es lo mismo que muchos cristianos dicen. ¿Cómo así? ¿A quién le es fácil llevar la carga del evangelio? ¿A quién le es fácil? A nadie. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir no es sentarse y decir: así muévame como quiera. Resistir es firme, estar parados en la roca, fundar mi casa no sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo, en el cual dice la palabra del Señor que vendrán vientos, vendrán tempestades y la casa permanecerá. ¿Pero por qué? Porque solo hay un fundamento. Pero ahora en los creyentes hay varios fundamentos. En el tiempo de Jesús, los fariseos, que era el clero religioso de ese tiempo prácticamente, le dijeron a Jesús: Jesús, ¿tú cómo es que haces estas obras? ¿Cómo es que puedes sanar? ¿Cómo es que los demonios se te sujetan? Jesús dijo prácticamente: la palabra que yo tengo no es mía. Primero, Él había venido a hacer la obra, la voluntad del Padre. Él había venido a caminar no conforme a sus caminos, sino que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. Después dijo la palabra del Señor dice, y Jesús les dijo a los fariseos: porque en el nombre que yo hago estas cosas no es el mismo nombre en el cual ustedes hacen las cosas. ¿Cómo es eso? Jesús le dijo: porque la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Gálatas, y la palabra del Señor en Primera de Pedro me habla también de esto, y dice la palabra del Señor: el cual están fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si Jesús es la principal piedra del ángulo, ¿qué piedras se estaban edificando en el tiempo religioso de Jesús? Eran otros modelos, como hoy pueden haber religiones a decir ya no, en el cual la religión se mete dentro de la iglesia. Y ahora, si usted no se pone una pantelina, usted no es salvo. ¿No ha oído esa idea? Dentro de la iglesia. Eso es por obra. Eso no es por gracia. Lo que sí le puedo decir es que el cambiar es por la gracia del Señor. El transformarlo tiene que ser una decisión directa del corazón. Nadie le tiene que imponer nada, más que solo el Señor, en el cual usted le sirve. Porque constantemente usted tiene que estarse reflejando en la palabra del Señor. Si usted no se refleja en la palabra del Señor, ¿cómo lo dijo Jesús? Vayan y escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida. Les dijo Jesús a los fariseos que entre comillas conocían la ley, pero Jesús que les estaba diciendo: ustedes no reconocen la vida y está frente de ustedes, les dijo Jesús, porque el reino está en medio de ustedes y no lo reconocen. Entonces, el velo de la religiosidad cubre lo que puede manifestarse de parte de Dios. Mucha gente a veces no entiende cómo es que Dios se mueve. Muchas veces a veces no entendemos como Pedro, porque Jesús le dijo: comprende eso. Cómo Dios actúa. Solo el simple hecho de estar sentado ahí, Dios puede estar haciendo una sanidad.
Dios puede estar obrando milagrosamente en su vida. Si usted ha venido con un corazón dispuesto y una tierra fértil para la palabra del Señor, sí, el Señor quiere obrar. El Señor siempre está dispuesto a obrar. Lo que lo sentimos lejos somos nosotros al Señor. El Señor siempre está en el mismo lugar, porque la palabra de Dios dice y enseña que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él por eso se le reveló a Moisés y le dijo: ve y dile a Faraón, yo soy el que soy, yo vivo en un tiempo presente, yo no cambio. Eso es lo que le quiso decir Dios a Moisés, que le fuera a decir al pueblo, que él seguía estando con su promesa vigente, y para usted también, para cada uno de nosotros. Sigo y avanzo con esto, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, decía Jesús. Con esto termino. Usted conoce, reconoce y conoce el señorío de Cristo sobre su vida. Usted sabe que el Señor enseña y todavía sigue enseñando. Usted reconoce todavía el señorío de Cristo sobre su vida, sobre su hogar, sobre su matrimonio, sobre cuando usted va a la escuela prácticamente. Usted reconoce el señorío y usted no se avergüenza del Evangelio, porque usted reconoce que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Usted no se avergüenza de nada de eso. Que yo oigo que no dicen amén. Y para mí eso es reflejo de su corazón, el no decir amén. Dije amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Y un niño de 5 años me lo dijo distinto. Me dijo el niño, mira, porque yo le pregunté y estamos discipulando a los niños, estamos enseñando de muchas cuestiones y le enseñé del amén. Y el niño me dijo, yo le pregunté qué significa amén. Y el niño me dijo, así sea, llamar a la realidad. Me lo dijo con una manera más profunda de lo cual usted lo está diciendo. Usted lo dice de aquí, pero no lo dice de aquí para acá. Y eso es distinto. El niño en su sinceridad me dijo algo mayor de lo que significa amén. Que así sea lo que el hermano está predicando, que así sea lo que la palabra dice, que se haga realidad lo que la palabra de Dios está hablando en este día. Que así sea, que sea llamado la realidad, que sea la palabra que se encarne en nuestros corazones para ponerla en obra, para hacer la obra, para que nosotros vivamos con esa palabra. En todo momento, en todo ambiente, no vivamos religiosamente. Porque, entre comillas, diciendo que está en la verdad y que usted está en la verdad, puede ser reprobado al final. Por vivir no en la gracia, sino que vivir por la obra. Sigo con esto y amando. Jesús le dijo, pues bien reconocían los discípulos a Jesús. Pues el Señor les dijo, pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo ha enviado. La palabra del Señor prácticamente lo que está diciendo es, yo los envío también a ustedes. Vayan, porque han recibido palabra, han recibido dones, han recibido ministración de parte del Espíritu Santo para que la pongan por obra, para que vayan y pongan manos sobre los enfermos y ellos salen, para que vayan y tomen prácticamente cosas mortíferas y no nos harán daño. Ese es el poder del Evangelio, esa es la administración que tiene y el poder que tiene la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese poder? En la investidura prácticamente de Pedro fue hasta en Hechos capítulo 2. Es con la unción del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios, que ellos día a día oraban, pero vino el Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro poniéndose en pie, predicaba la palabra de Dios con denuedo, con autoridad de Dios, con poder del Espíritu Santo de Dios, tanto así que señales eran hechos, dice el libro de los Hechos, por manos de los apóstoles, por la predicación de los apóstoles. La palabra puede ser vida en aquellos corazones que tienen vida para con el Señor, en aquellos corazones que son receptibles a la palabra del Señor y pueden tener limpieza en sus corazones si oyen con atención la palabra del Señor. Y si usted la cree, si no la cree, la palabra no tiene por qué actuar, porque Dios busca un corazón en el cual crea que esta palabra es real o no. Y así sea en su vida. Sigo con esto y con esto termino. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. El ser ministro, primero es ser administrador.
después es poner por obra y ministrar, después es llegar a ser ministro. ¿Cómo así? El administrador recibe algo que administrar. Si usted tiene un don espiritual, usted ya es un administrador. Si no lo pone por obra, usted no puede ministrar a nadie. Y si no ha recibido algo, usted no puede ministrar a nadie. Si usted prácticamente no es un siervo limpio, no puede ministrar a otra persona. Eso le estaba diciendo Jesús a Pedro debajo de la letra. ¿Cómo así? Pedro, todavía tú no comprendes esto. No entiendes lo que yo estoy haciendo con ustedes, los 12 discípulos, incluyendo a Judas. Lo que el Señor estaba haciendo ahí. No entiendes, Pedro. Pero va a venir el tiempo, le estaba diciendo a Pedro, que vos vas a entender. Y vos vas a confirmar a tus hermanos. Y vos vas a pastorear las ovejas. Y le dice 3 veces, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis cabritos, le dice después. En otras palabras, cuando Pedro recibe la unción del Espíritu Santo, ella estaba capacitado ¿para qué? Para predicar la palabra. Usted no puede dar algo que no tiene. No puede ministrar algo de lo cual usted nunca ha recibido. En otras palabras, si usted quiere predicar la palabra del Señor, ¿qué tiene que hacer? Leerla. Después estudiarla. Después meditar. Después prácticamente escudriñarla. Después ir al Señor para que me dé revelación para entender cosas ocultas en las cuales mi mente todavía no percibe. Después prácticamente lo primero tendría que ser recibir la unción del Espíritu Santo. Porque el Señor les dijo, porque yo me voy, pero no los dejo solos, sino que les voy a dejar el Consolador, el cual va a estar con ustedes todos los días de su vida. Y todos los días de su iglesia. Y todos los días prácticamente el Señor está ministrando nuestros corazones. A veces tú te has sentido triste, a veces tú te has sentido cargado, a veces tú te has sentido prácticamente decepcionado de la vida, pero ahí ha venido la palabra del Señor a tiempo. ¿Para qué? Para ordenar tus pensamientos, para limpiar tu vida, para corregir tu camino, y esa es la administración directa del Señor. Tenemos que sentirnos privilegiados prácticamente porque el Señor se mueve en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Y esa es la administración. Si somos siervos del Señor, tenemos que estar abiertos a la administración del Señor. ¿Para qué? Para que Él constantemente esté haciendo una limpieza, para que en aquel día no nos digan, apartados de mí, yo no los conozco. Y esa limpieza solo el Señor la hace. Yo puedo decirle a usted, mire hermano, deje de hacer esto. Ya no falle delante del Señor. Yo le puedo decir eso. Pero usted puede tomar los 2 caminos en esta palabra que le estoy diciendo. O ponerse renuente, o ser desobediente, o obedecer. Que creo que lo dudo que lo haga. Lo dudo. Porque entre más se le dice a una persona, más lo hace, y es una ley en la palabra del Señor. Pablo decía, pues la ley que está en mi mente yo la quiero hacer. Pero en mi carne hay algo que no me deja. Encuentro otra ley en la cual se revela contra la ley de Dios. Contra la palabra del Señor. Y es una lucha que tenemos todos, en el cual tenemos que aceptar la administración. Iba a hablar de la administración de los siervos prácticamente y cómo Dios nos limpia, cómo Dios nos limpia. Y solo le voy a decir esto: acepte la disciplina del Señor, acepte la corrección del Señor, porque la palabra del Señor dice que es medicina a nuestros huesos, y prácticamente dice que también es un ungüento para nuestras heridas. La palabra de Dios también dice que es el Señor que santifica y aparta, es el Señor que escoge, es el Señor que predestina, es el Señor mismo Señor que ha llamado, es el mismo Señor que escoge, y prácticamente es el mismo que limpia. Porque la palabra del Señor dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea santificado para el día del Señor. Y dice más abajo, y fiel es el Señor que ha dicho, Él mismo lo hará. ¿Usted se puede santificar usted solo? No puedo. ¿Quiere saber por qué? Porque del Señor es todo. Del Señor es el poder, del Señor son las promesas, del Señor es la palabra, del Señor es el cielo, del Señor son los galardones, del Señor prácticamente todo. Tenemos algo de que gloriarnos, gloriémonos en el Señor, no en nada que tengamos en esta tierra, ni que podamos hacer por fuerza, porque aquí el mayor en el reino de los cielos no es aquel que tiene una cara bonita, o aquel que tiene más músculos, o aquel que mide 1,80, 1,85. Ese no es el más fuerte para el Señor. El más fuerte para el Señor es aquel que guarda en santidad. El más fuerte para el Señor es aquel que permanece de rodillas. El más fuerte para el Señor es aquel que, el más grande para el Señor prácticamente, es aquel que día a día dobla sus rodillas ante el Padre de las luces, ante el Padre celestial, en el cual sabemos y reconocemos que de Él proviene todo y de Él es todo. Amén.
Porque dice el salmista David, dice, del Señor es la tierra y la plenitud y todo lo que en ella habita. Eso dice la palabra. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. ¿Sabe por qué? Porque la hermana Adita no tiene la suficiente unción para mantenerlo aquí a usted. Es el Señor que la ha llamado a ella. Es el mismo Señor que lo ha llamado a usted. ¿Sí? Dios les bendiga. Póngase en pie, voy a terminar con esto, voy a orar por ustedes. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre, Dios. Grande misericordia, lento para la ira eres, Señor. Tu amor, tu bondad, Dios eterno, tu favor excede todo entendimiento, Dios. Creo, Dios eterno, que en tu palabra tú eres el que hace todo, Dios. Tú eres el que nos ha dado una gracia, un don que no merecíamos, Dios. La palabra de Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe, porque toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Te damos gloria porque tú nos tienes en este lugar. Te damos gloria porque tú nos has limpiado, porque tú nos has escrito en el libro de la vida. Te damos gracias, Dios. Y ahora en esta tarde, Señor, pido en oración creyendo, Dios eterno, que aquellas personas, Dios, que están pensando, están divariando, Dios eterno, en dos pensamientos, están caminando en doble ánimo, sus pasos, sus vidas son afirmadas por el poder de tu palabra, por el poder de tu evangelio, por el poder del evangelio del cual no trae tristeza, sino que trae alegría, porque la administración de tu espíritu es siempre amén, es siempre sí, es siempre traer vida a los corazones de las personas, Dios. Ahora, Dios eterno, también oro por las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, Dios, que tú abras el entendimiento para entender tu palabra, que tú redarguyas sus corazones por medio de la predicación del evangelio, para que se puedan salvar, para que puedan venir a la vida eterna y tú puedas hacer obra grande en cada uno de nosotros, en medio de tu pueblo, en medio de aquellos corazones que te creen, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Dale para salma. Habla a cada uno de los corazones, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Instruye en justicia, enseña, Dios, redarguye los corazones y corrige las vidas, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. No sé si las hermanas que nos visitan tienen a Cristo en su corazón. No sé si ustedes se congregan en alguna iglesia. ¿Se congregan en alguna iglesia? Están perseverando en la obra del Señor. Están caminando conforme a la palabra del Señor. No sé si hay otro hermano que quisiera reconciliarse o que quisiera recibir en su corazón al Señor. Puede pasar o levante la mano ahí y oraremos por eso, oraremos por ella. No sé si hay alguna otra persona que quiera limpiar sus caminos, que quiera volverse de su error. Si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Si tu corazón está siendo movido a misericordia, a compasión prácticamente, el Señor está ahí, en tu corazón. No sé si hay alguien más. Oramos cada uno de nosotros por esta persona. Dios, te damos gracias por esta alma que tú has traído, Dios. Gracias, Dios eterno, sea reconcilio, sea que reciba en su corazón, Dios eterno, la bendición de tu Espíritu y confiese con su boca que tú eres el Señor, Dios. Cualquiera que sea el motivo en su corazón, Dios eterno, creo, Dios eterno, por tu palabra, que tú afirmarás sus pasos, que tú tocarás su corazón, Dios eterno, que tú la ungirás con tu Espíritu Santo para que ella pueda afirmar sus pasos, sus caminos, Dios, sus pensamientos, Dios eterno. Creo, Dios eterno, que tu palabra se hace real en nuestras vidas. Y cada uno de los que estamos en esta hora, en este lugar, Dios, te pedimos, Dios eterno, con el más sincero de nuestros corazones, Dios, con la más íntima intención de nuestros corazones, que tú ministres nuestros corazones, que tú limpies nuestros corazones, que tú nos vacíes de nuestra humanidad y que tú seas el que habite en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios, porque sobre toda cosa guardada, dice tu palabra, Señor, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Gracias, Señor,
Te doy gloria, te doy honra. Gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos de adorarte, de oír tu palabra, de ministrar tu palabra, de predicar tu palabra, Señor. Gracias por la revelación, Dios eterno, de tus escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.